El último ejercicio que vamos a hacer es de estequiometría. En este caso ya teníamos las masas molares de cada una de las sustancias que forman parte en esta reacción, por lo tanto tenemos que tenerlas a mano para el momento en que las necesitemos para este ejercicio. La primera pregunta de este ejercicio nos dice que se colocan a reaccionar 2.00 gramos de pentano y 8.00 gramos de oxígeno. Vean que lo que nos están diciendo es la cantidad de cada uno de los reactivos que se está colocando a que reaccione. Y nos dicen que debemos determinar cuál de estos dos, con esas cantidades que se están adicionando, es el reactivo limitante. Para eso, entonces, recuerden que siempre cuando yo necesito calcular reactivo limitante o necesito hacer comparaciones o interacciones entre los compuestos que están siendo parte de la reacción, yo necesito tener los datos en moles. Por lo tanto, necesito la masa molar para poder hacer la conversión de los gramos de pentano a moles de pentano y luego hacer relaciones estequiométricas con los coeficientes de la reacción, con cada uno de los coeficientes de la reacción. Entonces, lo que vamos a hacer es, utilizando la masa molar, convertir esos 2.00 gramos de pentano en moles de pentano. Recuerden que la masa molar del pentano era de 72.0 gramos por mol. Eso me da 0.0278 moles de pentano. Recuerden tener en mente las reglas de redondeo y también las de cifras significativas o posiciones decimales dependiendo de los cálculos que yo esté haciendo. Y ahora yo voy a tomar esa cantidad en moles de pentano y voy a hacer la relación estequiométrica. Para calcular o para determinar más bien quién es el reactivo limitante, yo voy a hacer la comparación estequiométrica entre cada uno de los reactivos con uno de los productos. En este caso yo voy a seleccionar el dióxido de carbono. Entonces, un mol, o más bien, recuerden que en la parte de abajo se colocan las unidades que yo quiero eliminar, en este caso moles de pentano, y en la parte de arriba los moles de lo que quiero averiguar, que en este caso el dióxido de carbono porque así lo seleccioné. Ahora, con la estequiometría de la reacción, yo me voy a dar cuenta cuáles son los números que van en estas posiciones para poder hacer la relación estequiométrica. Por lo tanto, yo voy a la reacción química, a la ecuación de la reacción, y me doy cuenta que por cada mol de pentano se van a generar 5 moles de dióxido de carbono. Por lo tanto, es un mol de pentano a 5 moles de dióxido de carbono. Esa relación me da un total de 0.139 moles de dióxido de carbono. ¿Qué significa este cálculo? Este cálculo lo que me dice es, lo que me indica el cálculo es que por cada 2.00 gramos de pentano que yo coloque a reaccionar, cuando estos 2.00 gramos de pentano se consumen totalmente en la reacción, me van a producir 0.139 moles de dióxido de carbono. El siguiente paso es hacer un procedimiento similar, pero con la cantidad de oxígeno que yo estoy adicionando. Por lo tanto, necesito la masa molar del oxígeno para poder hacer la conversión de gramos de oxígeno a moles de oxígeno. Yo sé que la masa molar del oxígeno son 32.0 gramos en un mol. Y esta relación me da un valor de 0.250 moles de oxígeno. ¿Ok? Ahora tomo este valor en moles, 0.250
moles de oxígeno y realizo la relación estequiométrica entre los moles de oxígeno y los moles del producto que yo seleccioné para hacer mi determinación de cuál es el reactivo limitante. En este caso, los moles de dióxido de carbono. Igualmente, voy a la ecuación química y me doy cuenta que por cada 8 moles de oxígeno que yo coloque a reaccionar, se van a formar 5 moles de dióxido de carbono. Eso quiere decir que aquí iría, perdón, lo puse al revés. Muy importante no equivocarse, si no el dato del cálculo no nos va a dar. En este caso, con el oxígeno va el número 8 y con el dióxido de carbono va el número 5. Ahora sí, hacemos el cálculo y eso nos produce 0.156 moles de CO2. La interpretación de este cálculo igualmente es que si yo coloco a reaccionar 8.00 moles de oxígeno, si esos 8.00 se consumen totalmente, me van a producir 0.156 moles de dióxido de carbono. Ahora, ¿cómo hago yo para seleccionar cuál de estos dos es el reactivo limitante? Recuerden que el reactivo limitante es aquel que se consume primero, de manera que ya se ha gastado todo, que en el momento en que él se gasta todo, ya no se puede hacer más producto. Por lo tanto, el reactivo limitante va a ser aquel que me produzca la menor cantidad de producto. Así, podemos comparar las cantidades de dióxido de carbono que obtuvimos con cada cálculo. En este caso tenemos 0.139 moles de CO2 y partiendo de la cantidad de oxígeno que nos dan podemos obtener 0.156 moles de CO2. ¿Cuál es la menor cantidad? El número más pequeño. En este caso nuestro número más pequeño va a ser 0.139 moles de dióxido de carbono. O sea, que esa sería la cantidad máxima de dióxido de carbono que yo podría obtener colocando estas cantidades de reactivos. Por lo tanto, mi reactivo limitante es el pentano. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el pentano se consume todo y en el momento en que se consume todo me va a producir 0.139 moles de CO2. Si yo coloco esto como una respuesta a la pregunta, yo debo decir que el reactivo limitante es el pentano. ¿De acuerdo? Ya que produce la menor cantidad posible de productos. ¿Por qué seleccioné el CO2? Porque yo lo quise así. Perfectamente pude haber hecho la relación con agua. Sin embargo, si selecciono agua, de igual forma, como aquí utilicé el CO2 en ambos casos, debo utilizar agua en ambos casos para hacer la comparación. La pregunta 5.2 me dice cuánto dióxido de carbono se produce. De hecho, yo ya lo calculé, porque la cantidad de dióxido de carbono que se va a producir va a ser aquella que se obtenga a partir del reactivo limitante, a partir de la cantidad de reactivo limitante que yo esté adicionando. En este caso, 0.139 moles de dióxido de carbono. Así que la respuesta para esta segunda pregunta sería que se producen 0.139 moles de CO2. La pregunta siguiente dice ¿cuánta agua se produce? Igualmente, para contestar esta pregunta yo debo partir de la cantidad de
reactivo limitante que yo esté adicionando y hacer la relación estequiométrica entre el reactivo limitante y el producto por el cual me están preguntando, en este caso por el agua. Por lo tanto, yo voy a hacer una relación estequiométrica. Siempre que hago una relación estequiométrica, debo hacerlo en cantidades de moles. Yo ya sé que la cantidad en moles de reactivo limitante que yo tengo para reaccionar son 0.0278 moles de pentano. Entonces, para esta pregunta, que sería la 5.3, yo voy a colocar 0.0278 moles de pentano y voy a hacer la relación estequiométrica de estos moles de pentano con la cantidad de agua. ¿De dónde tomo yo los datos para la relación estequiométrica? De los coeficientes de la reacción. Recuerden que acá sería un 1 para el pentano y en este caso sería un 6 para el agua. Por lo tanto, por cada mol de pentano se producirían 6 moles de agua. Eso me daría un resultado de 0.167 moles de agua. ¿Por qué no parto para hacer este cálculo de la cantidad de agua de la cantidad de oxígeno que tengo? Porque el oxígeno no es mi reactivo limitante. De hecho, mi oxígeno es el reactivo en exceso, o sea, el que sobra. El reactivo limitante va a ser el que me limite la cantidad de productos que se produzcan. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta nos pide calcular cuánto sobra del reactivo en exceso. Si el pentano es nuestro reactivo limitante, todos los otros reactivos van a ser reactivos en exceso. En este caso solo tenemos uno, el oxígeno. Entonces vamos a calcular cuánto sobra de oxígeno, o sea, cuánto oxígeno queda sin reaccionar. Así, yo voy a partir de la cantidad de reactivo limitante igualmente. Los 0.0278 moles de pentano. Y voy a hacer una relación estequiométrica entre los moles de pentano y los moles de oxígeno. ¿Qué es lo que me va a generar este dato? Este dato me va a decir la cantidad exacta de oxígeno que yo necesito para que reaccione con toda esa cantidad de reactivo limitante que yo estoy poniendo. O sea, yo lo que voy a calcular es la cantidad de oxígeno que se necesita para que reaccione con 0.0278 moles de pentano. Hago una relación estequiométrica, lo que quiere decir, recuerden, es que debo ir a buscar en la ecuación química cuáles son los coeficientes correspondientes entonces de esta relación que voy a hacer. Y la ecuación me dice que por cada mol de pentano que yo coloco a reaccionar, voy a necesitar 8 moles de oxígeno. Al hacer esta relación obtengo 0.222 moles de oxígeno. O sea, que para que reaccionen 0.0278 moles de pentano, necesito 0.222 moles de oxígeno. Ahora, yo lo que voy a hacer es una resta entre la cantidad total de oxígeno que tengo disponible y la cantidad de oxígeno que realmente se utiliza, o sea, 0.250 moles de oxígeno, que es lo que tengo total, menos 0.222 moles de oxígeno, que es lo que necesito para que la reacción se lleve a cabo. Y voy a obtener 0.0280 moles de oxígeno. Esta va a ser la cantidad de oxígeno que sobra. Esta es la cantidad de oxígeno que necesito.
y esta es la cantidad total de oxígeno que tengo. ¿De dónde salió este dato? De los 8.00 gramos de oxígeno que coloqué inicialmente a reaccionar. ¿De dónde salió este dato? De hacer la relación estequiométrica entre el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿De dónde salió este dato? De hacer la resta entre la cantidad total de oxígeno que tengo y la cantidad que utilicé, y lo que sobra son 0.0280 moles de oxígeno. Ahora vamos a llevar a cabo el cálculo del porcentaje de rendimiento. La pregunta dice que si al hacer la reacción en el laboratorio se obtuvieran 2.00 gramos de agua, 2.00 gramos de agua, ¿cuál sería el porcentaje de rendimiento de la reacción? Ok, recordar que el porcentaje de rendimiento se calcula con la siguiente fórmula que dice que el porcentaje de rendimiento es igual al rendimiento real entre el rendimiento teórico por 100. ¿Qué es el rendimiento real? El rendimiento real va a ser la cantidad de producto que yo obtengo en el momento en que voy al laboratorio y llevo a cabo la reacción. Mientras que el rendimiento teórico va a ser aquel que yo obtengo si se consumiera en su totalidad la cantidad de reactivo limitante que yo tengo a disposición. O sea, en otras palabras, el rendimiento real va a ser el dato de la cantidad de producto que yo obtengo si hago la reacción en el laboratorio, mientras que el rendimiento teórico va a ser el valor que yo obtengo de ese producto llevando a cabo los cálculos como los que hemos estado haciendo, determinando quién es el reactivo limitante y partiendo del reactivo limitante hacer la relación estequiométrica para saber la cantidad de producto. Así obtengo el rendimiento teórico. Entonces, en nuestro caso, el porcentaje de rendimiento va a ser igual al rendimiento real, o sea, el valor que yo voy a hacer en el laboratorio o que obtengo de hacer la reacción en el laboratorio, que es 2.00 gramos de agua. Sin embargo, cuando yo lleve a cabo el cálculo de la cantidad de agua que obtengo partiendo del reactivo limitante, yo obtuve que tengo 0.167 moles de agua. Al realizar el cálculo, yo obtuve que se pueden producir 0.167 moles de agua. Sin embargo, vemos que para el cálculo de porcentaje de rendimiento, yo podría hacer el cálculo en gramos. Por lo tanto, voy a pasar este valor de agua de moles a gramos. ¿Qué necesito yo para hacer ese cálculo? La masa molar. Sé que en un mol de agua hay 18.0 gramos de agua y eso equivale a 3.01 gramos de agua. Ese sería mi rendimiento teórico, así que estos 2 gramos de agua yo los divido entre 3.01 gramos de agua. Lo multiplico por 100 y obtengo que el porcentaje de rendimiento de esta reacción bajo esas condiciones es 66.4%. ¿Qué información me genera el porcentaje de rendimiento? Pues me dice qué tan eficiente es la reacción. Entre más cercano a 100 sea el porcentaje de rendimiento, más eficiente es mi reacción. La siguiente pregunta, que es nuestra última pregunta, nos dice que para que se consuman totalmente 8.28 moles de pentano, ¿cuántos moles de oxígeno se necesitarían? Entonces, en este caso partimos de 8.28 moles de pentano y los vamos a relacionar estequiométricamente con los moles de oxígeno. Entonces, abajo moles de pentano porque es lo que yo quiero eliminar
y arriba moles de oxígeno porque es lo que yo quiero obtener. ¿Por qué estoy relacionando pentano con oxígeno? Porque lo que yo quiero averiguar es cuál es la cantidad de oxígeno necesaria para que reaccionen totalmente con esos 8.28 moles de pentano. Recuerden que si ese valor estuviera en gramos, primeramente debo llevar a cabo la conversión de gramos a moles para poder hacer la relación estequiométrica. Ahora, para la relación estequiométrica yo tengo que fijarme en los coeficientes de la reacción. Entonces, por cada mol de pentano que reacciona, se necesitan que reaccionen 8 moles de oxígeno. Por lo tanto, acá iría por un mol de pentano 8 moles de oxígeno. Y este valor me da un total de 66.2 moles de oxígeno. Esa sería la cantidad exacta de oxígeno que necesito para que reaccionen con todos esos 8.28 moles de pentano.